Bueno, buenos días, hermanos. Hoy continuamos con nuestra serie de Navidad en torno a las paradojas de Jesús. Y esta mañana hablaremos sobre, como dijo Felipe, sobre el hecho de que Él es al mismo tiempo frágil y todopoderoso. Pero si uno escucha estas dos palabras, uno piensa, pero eso es contradictorio, no tiene mucho sentido. O sea, es lo uno o lo otro. Uno pensaría de buena primera, eh, ¿alguien tiene poder o no lo tiene? ¿Una persona va a ser fuerte o débil? Pero no se puede ser ambas cosas a la vez. Es lo primero que uno piensa. Se es uno o lo otro. Pero en la persona de Cristo encarnado, vemos que ambas características son absolutamente coherentes. Aquello que en cualquier persona uno pensaría, no, eso es opuesto, en Cristo es coherente. En Cristo es compatible. Es el resultado natural de ser Dios y hombre al mismo tiempo. Y es justamente lo que hemos estado viendo los últimos domingos, que todo aquello que pareciera contradictorio, que pareciera estar en oposición, es coherente en la persona de Jesús. Y de hecho, son características propias de su ser. Veamos lo que nos dice el texto bíblico de esta mañana. El relato da cuenta de un hombre llamado Simeón, que vivía en Jerusalén y al cual Dios se le había revelado diciéndole que no moriría sin antes ver al ungido del Señor. Eso le había manifestado el Señor. No sabemos cómo se le reveló, pero lo hizo de alguna manera. Le dijo, tú no vas a morir sin antes ver al ungido del Señor. A mi ungido, diría el Señor. Así lo traduce la Reina Valera. El pasaje dice literalmente sin antes ver al Cristo. Sin antes ver al Cristo. Así que él había recibido una promesa, concretamente una promesa directamente del Señor. Y descansaba en la esperanza de aquello de lo cual le había sido anunciado. Paralelo a esto, digo paralelo a esto no tanto en el orden temporal de las cosas, pero sí en cuanto a las personas que aparecen en el relato, el pasaje nos muestra a los padres de Jesús trayéndolo al templo para cumplir con el rito que exigía la ley. ¿Cuál es ese rito? La presentación del niño en el templo y la ofrenda que se debía hacer según la ley de Moisés. Y la ofrenda que José y María llevaron nos dice bastante del contexto social de esta familia, del poder, podríamos decir, hoy en día el poder adquisitivo de esta familia. La ley de Moisés consignaba que según la capacidad económica del hogar era el tipo de ofrenda. Se debía llevar un cordero o un cabrito como ofrenda de holocausto para presentar a este niño que había nacido hace poco, y una tórtola, un pichón, como ofrenda por el pecado. Eso aparece en Levítico 12. Si la familia no tenía los recursos económicos suficientes para ofrecer un cordero, tenían que llevar dos tórtolas. Y eso fue lo que ocurrió con José y María. Ellos llevaron dos tórtolas. O sea, evidentemente podemos deducir que no tenían el poder adquisitivo de poder llevar el cordero y la tórtola. Por lo mismo, esto ya nos indica de alguna manera que se trataba de una familia con recursos limitados, probablemente pobre. No contaban con los medios para dar la ofrenda que podríamos decirlo así como ideal, sino que tenían la capacidad económica para dar la ofrenda alternativa que el mismo Dios establecía en su palabra. Y cuando ellos iban a cumplir con este rito, Simeón, dice el relato, fue movido por el Espíritu Santo para que fuese al templo, de tal manera que pudiese encontrar al niño allí, tal como la promesa que él había recibido. Y así ocurrió. El pasaje dice que este anciano tomó al bebé en sus brazos y lo bendijo. El Señor le mostró que ese bebé era finalmente el cumplimiento de esta promesa. Así que lo tomó en los brazos. ¿Y qué hizo cuando lo bendijo? Dijo algunas palabras que son conocidas como el cántico de Simeón. Cuando él dice, ahora Señor, despida a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, teniendo al bebé ahí. Han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Les dije que estas palabras son conocidas como el cántico de Simeón.
una gran cantidad de estudiosos de la Biblia creen que muy probablemente estas palabras habrían sido un cántico en la iglesia primitiva. Lo que dice Simón aquí. Se habrían transformado posteriormente en un cántico, en un himno de la iglesia del primer siglo. Y este punto no es menor, ya que existe una postura que de hecho ha tomado fuerza en los últimos años y que defiende el hecho de que en los cultos de las iglesias cristianas solo se deberían cantar salmos y nada más que salmos, ¿ya? De forma exclusiva. Esa posición de hecho se conoce como salmodia exclusiva. Aquellos que defienden esa postura creen que si no se cantan solo salmos, se está yendo en contra de lo que el mismo Dios ha establecido en su palabra respecto de cómo debe ser adorado. Y el problema con esa postura, y perdón si me estoy yendo un poquitito del tema medular de la predicación, pero creo que es importante, no hay que pasarlo por alto. Es que haciendo un análisis riguroso del Nuevo Testamento de este pasaje como de otros, nos encontramos con textos que son muy probablemente citas de himnos de la iglesia primitiva, citas de himnos de las comunidades cristianas de las primeras décadas en el siglo I, que no eran salmos, que tampoco eran textos del Antiguo Testamento. Y encontramos varios himnos citados en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Colosenses 1, del 15 al 20, Filipenses 2, del 6 al 11, 1 Timoteo 3:16, la mayoría son himnos cristológicos, donde resaltan la imagen de Cristo, la divinidad de Cristo, que Cristo es Dios. Ese era un énfasis que ponían los primeros cristianos, y por eso elaboraban himnos en este sentido. Incluso uno puede encontrar este testimonio extra bíblico, cartas, por ejemplo, de personas que veían a los primeros cristianos cantando y decían, ellos cantan himnos como diciendo que Jesús es Dios, ellos los cristianos. Entonces, hay testimonio extra bíblico que muestra esto, cómo ellos fueron elaborando himnos para resaltar la imagen de Cristo como Dios. Y algunos estudiosos creen que estas palabras de Simeón, que fueron escuchadas en ese momento por María y probablemente transmitidas por ella a la iglesia de Jerusalén, la iglesia que se conformó después de la ascensión de Cristo, se habrían convertido en un cántico de esta iglesia, de la iglesia de Jerusalén, siendo utilizado en la liturgia del culto público. Y posteriormente el Evangelio de Lucas habría incorporado este himno en su narrativa. Y esto es importante, hermanos, porque si se dan cuenta, la centralidad de este relato no está en el hecho de que José y María estaban cumpliendo con la ley. Eso no es el centro del relato, no está ahí en lo medular. Que ellos están cumpliendo con lo que decía Moisés en el Antiguo Testamento y lo están haciendo. No, no es lo central. Efectivamente lo estaban haciendo. Estaban llevando estas dos tórtolas y a Jesús al templo. Pero ahí no está el núcleo, sino en las palabras de Simeón. Ese es el centro del relato, las palabras de Simeón. En estas palabras se revela la esperanza de salvación a través de Jesucristo. Y una esperanza de salvación con alcance universal, en el sentido que es una esperanza para personas de todas las naciones de la tierra, no solamente para esa nación de Israel, que hay escogidos en todas partes finalmente. Esa es la idea de esta esperanza, que hay escogidos en todas partes. Ahí Lucas, el evangelista, está poniendo el foco. Además, este himno evoca el obrar de Dios en la historia, que había ocurrido desde tiempos antiguos, como dice, y la venida de Cristo sería la manifestación completa, plena de esta intervención de Dios en la historia, en un sentido redentor, salvífico. Entonces vemos que este cántico tiene una profundidad teológica que es central en el Evangelio. Muchos dicen incluso que en el Evangelio de Lucas, porque Lucas escribió el Evangelio de Lucas y Hechos, que en este corpus lucaniano, así se conoce como corpus lucaniano, este cántico de Simeón sería central, sería clave. Pero ¿hacia dónde quiero invitarles, hermanos? Quisiera que pudiésemos poner la mirada en dos características de Jesús que presenta este relato y que ya dije anteriormente. Primero, el hecho de que Simeón fue llevado por el Espíritu Santo hacia el templo para que pudiese ver el cumplimiento humano, concreto, de la promesa. El Cristo,
el ungido del Señor. ¿Y con quién se encuentra? Con un bebé. Uno piensa, uno va a ver el cumplimiento de una promesa, se va a encontrar con un guerrero, alguien poderoso, pero ¿con quién se encuentra? Con un bebé, con un bebé. Imagínense si hasta lo tuvo que cargar en brazos. El ungido del Señor, el Cristo, era en ese momento un niño que dependía de los cuidados de los adultos, que tenía que ser alimentado por María. Imagínense, yo una vez escuché a alguien decir, la criatura alimentando al Creador. Y eso me hizo así como, me hizo explotar la cabeza esa imagen de la criatura alimentando al Creador, el Creador siendo alimentado por esta persona finita. Entonces tenía que ser alimentado por María, llevado por sus padres, que no podía, era un bebé, ni siquiera podía permanecer de pie, porque era una guagua. Así que Simón lo tuvo que tomar en brazos. Imagínense, ese bebé era la persona a la cual este anciano estuvo esperando, probablemente por años. Jesús, al ser totalmente hombre, tuvo que pasar por esta etapa. Fue necesario que creciera. Necesitó de sus padres para que lo cuidaran. Y en momentos como este, vivió la fragilidad propia de un niño. Es algo propio de un niño, ser frágil en esa etapa. Entonces podemos afirmar, al ver el desarrollo natural, proceso biológico de Cristo, como ser humano, que en un periodo de su vida, siendo pequeño, sí fue frágil. Sí fue frágil. Y si logramos entender bien la compatibilidad entre sus dos naturalezas, humana y divina, esta realidad de la fragilidad de Jesús no contradice en nada, en absolutamente nada, su naturaleza divina. Por eso decimos que es compatible. Cuando afirmamos que en una etapa de su vida él fue frágil, estamos diciendo que efectivamente fue un ser humano en su totalidad. En su totalidad. Y esto es importante, él no tenía un envoltorio de hombre. No, no es eso. Él lo era y sigue siendo completamente hombre. 100%. Desde la segunda mitad del siglo I en adelante empezaron a surgir herejías dentro de las primeras comunidades cristianas que terminaban reduciendo la naturaleza humana de Cristo con tal de poner todo el énfasis en la naturaleza divina. Para las personas que defendían esas herejías, Jesús era Dios, totalmente Dios, pero solo con apariencia de hombre. Aparentaba ser hombre, pero era más bien Dios, era más Dios que hombre. Y esa era una herejía, porque lo que nos muestra la Biblia es que él era 100% Dios y 100% hombre. Las dos cosas en su totalidad. Cristo, como les decía, no tenía solo un cuerpo, un envoltorio, sino que era un hombre con todo lo que eso significa. Por lo mismo, esta fragilidad de un bebé que necesita ser amamantado por su mamá o ser sostenido en los brazos por este anciano Simeón, que había recibido la promesa del Señor, fragilidad que fue parte de su vida. Y esto nos dice mucho sobre su ser, su naturaleza y cuán cercano a nosotros llegó a ser por medio de su encarnación. Lo segundo que podemos ver en este relato, específicamente en las palabras de Simeón, es el hecho de que se trata de un bebé, sí, pero no solo de un bebé, no solo de un bebé frágil, como todos, sino de un ser humano que se distingue cualitativamente, cualitativamente de los demás, de alguien que se encuentra por sobre cualquier hombre que haya pisado la tierra. Las palabras de este judío Simeón dan a entender, aunque no lo dice explícitamente, pero uno lo puede deducir, que el Cristo es todopoderoso. Entonces ahí vemos que como él en ese momento de su vida es frágil como un bebé, pero todopoderoso al mismo tiempo. Como les digo, no lo expresa de manera tan explícita, pero también les decía que sí se puede deducir sin tener que forzar el texto, sino por las mismas palabras de Simeón. Él dice, han visto mis ojos tu salvación, luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Cuando este hombre se refiere a la salvación, a la luz y a la gloria, está hablando de una persona. No está hablando de elementos, sino que está hablando de una persona.
y es ese niño que él tiene en sus brazos. Y después le dijo a María, este Jesús está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Todo lo que él dice de Jesús lo pone en una posición por sobre cualquier ser humano. Cualquier ser humano. Nada de eso podría haber sido dicho sobre alguien que se convertiría simplemente en un líder político. Ah, que va a ser un líder después. No, nada de lo que dijo Simeón sería real en cualquier persona. Aquí vemos que Cristo es al mismo tiempo ese bebé en brazos frágil y el ungido del Señor que viene con poder y autoridad. Y estas dos realidades que se unen en Cristo han sido tan difíciles de aceptar a lo largo de la historia por las distintas iglesias cristianas. Porque como les decía, han surgido, y no solamente a fines del siglo I, a lo largo de la historia, muchas herejías que tratan de, en la balanza tratan de cargar la balanza para un lado o para otro. ¿Es más Dios que hombre o es más hombre que Dios? Aquí vemos el sentido de esta serie de Navidad, hermanos. Aquello que muchas veces parece contradictorio, como decía al inicio, muchas veces parece contradictorio, incluso muchas veces absurdo, en Cristo es totalmente coherente y compatible. En Él, la fragilidad y el poder total, la omnipotencia, encarnan ambas cosas sus dos naturalezas, manifiestan concretamente que estamos frente a una persona que es al mismo tiempo Dios y hombre. Y ambas realidades tienen un sentido para nuestra vida. Y este punto es fundamental, hermanos, porque la idea de este mensaje no es hacer aquí una clase de teología sistemática, de cristología, las naturalezas del Redentor, no, no esa es la idea de el púlpito, sino demostrar el hecho de que Cristo, frágil y todopoderoso, nos está comunicando algo a nosotros ahora, concretamente. ¿De qué manera esta paradoja, esta aparente contradicción nos habla nuestra vida? Entonces la pregunta es, ¿qué nos está comunicando a nosotros, concretamente en el día a día? ¿La fragilidad y la omnipotencia de Cristo? ¿Qué nos está diciendo ahora a nosotros? En primer lugar, cuando afirmamos que Jesús fue frágil durante un periodo, entendemos niñez, bebé y niñez, estamos reafirmando, tal como ya lo dijimos, que Él fue un ser humano en su totalidad. Él se encarnó al punto que fue totalmente, 100% hombre. Y al entender esto, su humanidad, su fragilidad, podemos comprender que Él experimentó nuestros sufrimientos, nuestros dolores, que Él pasó por todo tipo de situaciones como las que nosotros vivimos en el día a día. Y esta también es una forma para que nosotros podamos ser animados, consolados y animados. Porque vemos que Cristo no es un Dios distante, como eso de las religiones paganas, que había que rendirle tributo, holocausto, como para calmar a ese Dios tirano. No, no es un Dios distante, sino que Él es cercano. Y constantemente lo vemos en la palabra, que es cercano. Tan cercano que empatiza con nuestra condición de seres humanos, hechos del polvo y que se volverán polvo. Ver su humanidad, finalmente reconocernos a nosotros mismos tal como estamos ahora, aquí y ahora. Hermanos, ¿han sentido frío? Y ahora siento calor en realidad, pero han sentido un momento frío, calor, hambre, dolor, cansancio, miedo, pena. Bueno, Jesús también lo vivió, también pasó por eso. No es algo que le fue ajeno. Por el contrario, en su naturaleza humana experimentó todos los estados, todas las situaciones y males del hombre en este mundo caído. Vivió todo. Nadie puede decir que Cristo es alguien ajeno a nuestra realidad. Por lo mismo, hablar de la fragilidad de Cristo es decir que se trata de un otro igual a nosotros, igual a nosotros. Y eso nos ayuda también a entender cómo Él empatiza con nuestros sufrimientos, con nuestras preocupaciones.
pero al mismo tiempo es más que solo un igual. Y aquí llegamos al segundo punto. Reconocer que Jesús es el Cristo Todopoderoso nos alienta porque nos hace entender que nuestra fe no está puesta en un hombre cualquiera, no es un líder cualquiera, finito, limitado a las miserias de este mundo caído. Él es el ungido de Dios, el ungido del Señor, el Mesías, aquel que había sido anunciado por siglos por los profetas de Israel y que vino a nuestro mundo para salvar y restaurar. Qué triste, hermanos, es ponerles las esperanzas en personas que llegan y se van. Es triste, frágil poner las esperanzas en personas que pecan, que fallan, que desaparecen. De hecho, eso ocurre mucho. Muchas veces ponemos nosotros nuestra fe en las criaturas antes que en el Creador. Ni siquiera estoy hablando de una adoración burda, no. Pero muchas veces nuestra confianza está puesta en las personas más que en Cristo. Y por lo mismo este tipo de relatos nos confronta para que pongamos toda nuestra fe y toda nuestra esperanza en el único que puede tener realmente el control de nuestra vida, en el único que nos falla, que nos desilusiona, el único que puede levantarnos cuando caemos o abrir los caminos cuando parecen cerrados. De hecho, solamente nosotros podemos permanecer de pie, firmes sobre la roca que es Cristo. San Anselmo dijo una frase algo así como, la deuda del ser humano era tan alta que solo Dios podía pagarla, o era tan grande que solo Dios podía pagarla. Bueno, necesitamos de un Salvador todopoderoso, porque solo alguien así, todopoderoso, puede realmente rescatar y restaurar nuestra vida. Solamente alguien así puede levantarnos. Y no solo eso, solo alguien así puede sanar este mundo caído. Lo que en la Biblia aparece mencionado como cielo nuevo y tierra nueva, o cielo restaurado y tierra restaurada. Solamente Cristo puede traer a la vida este cielo y tierra nueva. Y les quiero invitar, ya para ir terminando, que estas dos realidades de Cristo nos ayuden a descansar, nos ayuden a descansar, finalmente a soltar las riendas o a deshacernos de los fardos, por decirlo así, mentales, emocionales, nuestras cadenas, sabiendo que nuestro Salvador es el único que puede traer paz y esperanza a nuestra vida. La paz verdadera, no la ausencia de conflicto, la paz que es real, que es el estado de unidad espiritual, la armonía total, que entender y descansar que la fe en Él, y solamente en Él es algo sólido, algo concreto, porque se trata de Dios mismo que en su poder, en su omnipotencia, en ese poder total, nos salva. Pero al mismo tiempo aquel que se encarnó, entender y descansar, que es aquel que se encarnó y vivió en medio nuestro, conociendo nuestras debilidades, nuestros traumas, nuestros complejos, aquello que es como una atadura en el corazón, y viviendo la vida que nosotros no éramos capaces de vivir, viviendo una vida perfecta, para de esa manera nosotros poder ser reconciliados con su Padre Celestial. Y gracias a eso, ahora nosotros poder decir que se trata de nuestro Padre, aquel que nos adoptó. Oremos. Padre Celestial, gracias porque vemos cuántos relatos se encuentran en la Biblia que nos presentan estas aparentes contradicciones, pero que en Cristo son totalmente coherentes, Señor. El mismo hecho de que Él sea Dios y hombre es perfectamente compatible. Y gracias porque también eso nos dice algo como recién veíamos, Señor. No es solamente una declaración teológica, eso también habla a nuestro corazón. El ver su fragilidad, el ver que es todopoderoso, nos invita, nos anima, nos confronta y nos consuela frente a las distintas situaciones que nosotros vivimos en el día a día. Gracias, Padre, porque nosotros podemos descansar en el hecho
de que podemos depositar toda nuestra fe en tu ungido, en el Cristo, aquel que tiene todo poder, aquel que es la única roca firme sobre la cual podemos estar de pie y no tambalear. Y al mismo tiempo, gracias, Señor, porque podemos descansar y podemos ser consolados en el hecho de que Cristo comparte, conoce nuestros sufrimientos, nuestras debilidades, nuestras congojas. Cuánto consuelo podemos encontrar en que ambas realidades, ambas características se encuentran armónicamente en Jesús. Te agradecemos por todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.